Hola, buenas noches a todas y todos. Nos encontramos nuevamente reunidos y reunidas en el conversatorio de arquitectas de Construyendo Ciudad por parte de la ESIA Tecamachalco, la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, con el proyecto de investigación relacionado con la arquitectura, el patrimonio y la perspectiva de género en la ciudad. Y hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar un poco de su trabajo de investigación y me gustaría, Carolina, si la quieres ir presentando, por favor, gracias. Sí, claro, gracias. Bueno, y nos acompaña María Nieto Cuevas, es licenciada en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora, estudiante del doctorado en Historia en la UAM Iztapalapa, en donde desarrolla su proyecto de investigación sobre el barrio de Soquipa, perdón. Ha realizado trabajos sobre barrios populares La Palma, La Candelaria y La Merced y sobre las transformaciones urbanas. Mantiene un interés por la historia social, la urbana y económica. Es cofundadora del colectivo Munial, desde donde se realiza el trabajo de difusión de la historia por los barrios de la Ciudad de México. Y bueno, sin más que decir, adelante. Sí, bueno, pues buenas noches. Agradezco muchísimo la presentación que realizó Carolina, muchísimas gracias. Y bueno, agradecer a la doctora Guadalupe Baliñas por la invitación a este espacio que nos pone a pensar cómo abordamos el tema de la ciudad, ¿no? Desde diferentes disciplinas. Y pues sobre todo muchas gracias por invitarme porque pues justamente yo tengo otra mirada sobre la ciudad, ¿no? Que es desde mi disciplina, que es la historia. Y pues espero que lo que yo les pueda compartir ahora sea de su interés y que también pueda pues fomentar el diálogo, sobre todo porque de cierta manera varias compañeras que están aquí o estamos aquí, nos dedicamos también, entre otras cosas, de realizar la investigación, también tenemos como participación activa, ¿no? En transformar la ciudad o los espacios donde de hecho nos hemos encontrado, ¿no? Que es justamente estos barrios que se han caracterizado por ser marginales. Entonces les agradezco muchísimo la invitación y bueno, yo el día de hoy, antes de compartir mi pantalla con esta presentación que realicé para compartirla, yo quisiera preguntarles pues a ustedes que están aquí, este, ¿qué se les viene a la mente cuando escuchan el barrio de Soquipa? ¿Lo conocen? ¿Han escuchado hablar de él? ¿Alguna impresión del barrio de Soquipa? Pues bueno, yo lo que sé, ¿no? Es la conformación de los cuatro barrios del centro histórico. Ujú, Lo conozco como Soquipan, ¿no? Con la N, Teopan o Soquipan, ¿no? ujú. Que es donde está la Merced. Y no sé si te refieres precisamente, porque bueno, yo identifico varios barrios, ¿no? No. Ajá. Ok, sí, exacto. Pues digamos que es como la manera más general, ¿no? Como que nos acercamos al barrio de Soquipa y pensamos justamente en el campan de Soquipa. Sin embargo, bueno, ahora yo les voy a compartir mi pantalla. Ay, Y de hecho, uno de los cuatro cuadrantes es ajá, exacto. Ahorita vamos a hacer un breve recorrido para llegar justamente al objetivo que tenemos, que es conocer la Granja Experimental de Soquipa, un proyecto educativo que se gestó, que se desarrolló al oriente de la Ciudad de México y justamente en el barrio de Soquipa, y de ahí recibe el nombre de la Granja Experimental Soquipa. Yo voy a abordar un poco como el espacio y luego justamente cómo a partir de este espacio se genera un proyecto educativo, un proyecto que también derivó en ser un proyecto industrial, un proyecto económico y empresarial, pero me gustaría comenzar justamente situándonos, este, ¿dónde está el actual barrio de Soquipa? Bueno, el barrio de Soquipa recibe su nombre, bueno, como bien lo señaló la doctora Guadalupe Baliñas, eh, uno de los campan, de los cuatro campan, se llamaba el barrio de Soquipan, Soquiapan, y justamente de ahí deriva el nombre, ¿no? Este barrio del cual vamos a hablar el día de hoy
estaba cercano a la iglesia de San Agustín Soquipa. En la actualidad, ahorita los voy a situar en el pasado donde estaba, pero vamos a partir de la actualidad. Bueno, este barrio ya prácticamente desapareció, se han construido grandes casas ahí, hay una infinidad de edificios, condominios, que le quitaron estas características, digamos, propias de un barrio. Sin embargo, aún persisten algunas cosas, ¿no? Está cerca de La Viga, cerca de Lorenzo Buturini y muy cerca a Congreso, ¿no? Ahí vemos y está aquí el mercado de Sonora y aquí donde marca Calzada de La Viga está la Prepa 7. Entonces, digamos que esa es una referencia muy general. Vamos a ver un pequeño videíto que elaboré para entrar y caminar más o menos, ver cómo está en la actualidad y ahorita vamos a ir a cómo estaba antes. Aquí vemos que vamos a partir de la Prepa 7. Entonces, bueno, vamos a dar comienzo en este pequeño recorrido virtual que difícilmente se podría realizar, digamos, de manera rápida, pues caminando, ¿no? Entonces, digo, aunque es pequeñito, ahí vamos viendo cómo de La Viga vamos a Cuitláhuac y de aquí nos vamos a ir a esta callecita que es Ferrocarril Industrial y bueno, aquí están construyendo una casa, es la esquina con Soquipa. Justamente lo que yo les quiero mostrar es cómo está la condición de este espacio en la actualidad, porque justamente aquí, en este espacio, había una hacienda donde se levantó la granja experimental de Soquipa. Entonces, realmente no hay como tanto rastro. Vean esta callecita que es la de Ixnahualtongo. Y bueno, vemos aquí que está esta fachada un poco antigua. Y luego para acá ya hay más unidades habitacionales. Damos la vuelta y bueno, les voy a pedir que pongamos tantita atención aquí donde está este gran zaguán negro, porque justamente lo que yo he investigado, y esa es una manera de planteamiento, ¿no? Pues eran como los linderos de esa antigua hacienda de la cual ya no queda nada. Bien, pues vamos a llegar hasta ahí y solamente este recorrido, bueno, además de situarnos en la actualidad, es como para pensar en ese espacio, ¿no? En el que se convirtió. Voy a poner pausa porque ya no hay como mucho. Y vemos callecitas, muy estrechas, ¿no? Condominios por todos lados. Entonces, eso en la actualidad es, digamos, lo que fue o los vestigios que quedan del antiguo barrio de San Agustín Soquipa. Bien, Soquipa, nos vamos a ir un poco rápido aquí. Soquipa viene de una palabra náhuatl que significa lodo, ¿no? Ya desde ahí nos da un indicador de cómo era su aspecto físico. Y es que estos barrios, tanto Soquipa como sus barrios vecinos, como lo fue Ixnahualtongo, San Nicolás Osoloacan, fueron barrios que estaban muy cercanos al lago de Texcoco y por lo tanto, pues había agua, ¿no? Y había una vegetación propicia del agua. Entonces, justamente de ahí deriva su nombre, que era un lugar que se caracterizaba por tener agua lodosa, ¿no? Donde había, pues, donde había agua y lodo. Este nombre va a ser muy interesante porque prácticamente va a estar presente desde siempre, ¿no? O sea,
Después se le va a agregar el nombre de San Agustín Soquipa, de San Agustín, ya con la llegada de los españoles, pero el nombre se le queda. De hecho, la calle que saca de la Viga a Congreso es Oquipa. Entonces, esto también como pensar en la duración de los nombres, ¿no? Digo, ya ahora ya sería como difícil pensar que alguna vez fue un lugar lodoso, pero justamente, pues era este lugar. Dije. Bueno, con el tiempo, ahorita vamos a ir viendo cómo se va transformando de estar cercano al agua, de tener vegetación, de tener ciertas especies como patos, ciertos peces, se va a transformar a un lugar seco y árido. Aquí, bueno, lo describían como un lugar saturado de sesquicarbonato de sosa, como un páramo, un predio pantanoso, ensalitrado, virulento, completamente estéril y foco de infección, ¿no? O sea, cosas, eran descripciones con las cuales prácticamente también el nombre de Soquipa y por lo tanto el barrio de Soquipa quedó impregnado, ¿no? Era casi, casi su marca, digamos, de este lugar. Bien, como decía la doctora, ¿no? En la época prehispánica, pues había 4 campan, ¿no? Uno era el de San Pablo Soquipan, otro era el de Moyotla, el de Cuepopan y el de Aztacalco, ¿no? Es, es justamente dentro del barrio de Soquipan en donde va a entrar este barrio de San Agustín Soquipan. Entonces aquí vemos cómo está cerca al lago de Texcoco y ahorita vamos a ver cómo va a transformarse. Me llama la atención que siempre lo describe, ¿no? Que era un lugar lleno de ciénagas, de lodazales y de cuerpos pantanosos que afloraban en medio de numerosos juncales y espadañas. Las viviendas que se levantaron por esta zona fueron chozas de adobe y jacales. Entre los documentos que he encontrado, siempre enfatizan esas características de este espacio, ¿no? Tanto las geográficas como las materiales de la vivienda. O sea, eso es bien interesante. Esta es una pita que hizo Alfonso Caso, ¿no? El cual también aquí pues presenta en medio de un círculo rojo, bueno, lo delinea en color rojo, donde estaba Soquipan y lo pone muy cerca de Tultengo y del barrio de Otzoloacán. Justamente este trabajo lo realiza en los años 50 y es bien interesante para poder rastrear, o sea, como que estos mapas que ahorita les voy a presentar son bien interesantes para poder rastrear este barrio que pues prácticamente ya no está como tal, ¿no? O sea, ya no tiene ninguna de sus características. Este mapa es un mapa conocido como el mapa de Uppsala y justamente nos pone a pensar cómo eran estas características geográficas y que también desencadenaron ciertas actividades económicas. Bueno, pues estos barrios cercanos tenían entre sus actividades económicas destacaban las de zacateros, hortelanos, chinamperos, tiradores de pato, pateros, pescadores y salineros y salitreros. De acuerdo con un investigador que se llama Andrés Lira, los barrios de San Agustín Soquipa, La Resurrección Tultengo y San Nicolás Temascatitlán conformaron un rumbo de indios zacateros. Es decir, en estos barrios y en otros, ¿no? Pero precisamente en estos, la gente vivía del zacate que tenían otras actividades, pero es como una actividad muy recurrente que se realizaba en este barrio. Claro, esta actividad va a cambiar ya conforme va a avanzar el siglo XIX y conforme también el espacio ya no solo va a tener, ya no solo va a ser utilizado para actividades de subsistencia, sino que van a entrar otras personas, principalmente, ahorita lo vamos a ver, que son hacendados, que son ganaderos y van a ocupar estos espacios justamente para llevar sus ganados a pastar. Entonces, eso
va a hacer que cambie completamente este panorama acuoso, ¿no? Todavía, este es un mapa muy, muy bonito que realizó José Antonio Alzate y Ramírez. Yo lo delineé con algunos trazos y justamente lo que está marcando, el circulito de amarillo que estoy señalando, ese es San Agustín Soquipa, ¿no? Em, Tenía cerca la iglesia de la Resurrección, de San Mateo, la de San Diego y de la Concepción. Entonces estaba cerca del Canal de la Viga, cerca de la Calzada de la Resurrección, de la Coyuya, o sea, como vemos, el agua siempre va a estar presente. Voy a irme un poquito más rápido. Aquí vemos justamente esos espacios que están trazados, ¿no? Estaba rodeado de agua. Y como lo señalé hace un momento, ya para la mitad del siglo XIX, lo que va a pasar aquí es que, déjenme aquí, pues pasan estas tierras, sobre todo a partir de las leyes de reforma, van a pasar a otras manos, ¿no? Estas tierras que pues eran ocupadas y habitadas por indígenas van a pasar a ser potreros que van a ser utilizados para pastar y para alimentar ganado. Permítanme. Justamente esto va a ocasionar que las condiciones cambien. Sobre todo también otra de las cosas que va a hacer que este espacio vaya quedando, que esa agua que corría vaya quedando estancada, asolvada y sucia, va a ser también que el lago de Texcoco se va a ir retrayendo y por lo tanto, pues de pasar a un barrio que dependía de estas actividades lacustres, ¿no? Pues prácticamente va a ser desplazado a otros espacios porque pues ciertos hacendados compraron, ¿no? Estos potreros y bueno, pues todas estas condiciones van a hacer que ya para finales del siglo XIX las características físicas, ecológicas, económicas y sociales que tenían estos lugares se conviertan ahora en peligrosas, sucias, ¿no? Todo lo contrario. Vimos ahorita en nuestro video cómo algunas calles permanecen todavía muy chiquitas, ¿no? Entonces imaginemos que para finales del siglo XIX y todavía en las primeras décadas del siglo XX, estas calles eran así. De hecho, no había como una delimitación de calles, sino que más bien eran como potreros, eran llanos, terrenos extendidos y donde había algunas casas o casuchas, pues las calles eran muy, muy chiquitas. Vemos aquí un mapa, este mapa ya es de 1900 y en él por eso me interesaba poner este mapa para que lo vieran, porque justamente se sigue viendo parte de este barrio, ¿no? Aquí vemos que dice Calzada de Soquipa, el amarillo es justamente la iglesia de San Agustín Soquipa, todavía se sigue viendo, a diferencia de lo que está acá arriba, pues sin trazar, ¿no? Entonces son barrios que prácticamente siguen siendo es un espacio que sigue estando, que no está tan delimitado, ¿no? Entonces, justamente este mapa este es un poco anterior, pero lo que me interesaba mostrarles aquí es justamente la distancia. Aquí está el Zócalo, ¿no? Lo que estoy señalando, y de este lado está el barrio de San Agustín Soquipa, y vemos que todavía hay muy pocas construcciones, ¿no? Y pues que justamente pareciera que no había nada. Sin embargo, para 1890 ya comienza a hacer presencia pues un empresario que empezó a transformar este barrio.
Bueno, en la prensa, de manera recurrente, tanto el barrio de San Agustín Soquipa como los barrios cercanos, pues siempre se presentaban como lo que había ya señalado, lugares sucios, lugares que se prestaban para la inmoralidad, ¿no? O sea, cosas que eran recurrentemente señalados en la prensa, en la opinión pública. Y justamente ya para 1909, en una nota que publicó el diario El Ilustrado, señalaba lo mismo, ¿no? Estas mismas ideas que quedaron, digamos, concebidas desde tiempo atrás. Soquipa significa lodazal, ¿no? Era un erial maldito desde la época de los aztecas, un fango saturado de corrosivo salitre que hacía imposible la más leve manifestación de la vida vegetal. El hombre huía de sus contornos amenazado por su aire mefítico, intimidado por su aspecto siniestro, y solo los canes famélicos y los torvos opilotes llegaban hasta los montones de basura que allí se hacinaban en aquel lóbrego paraje. Esta cita es muy interesante porque bueno, por un lado mantiene como esta idea presente del peligro, de lo sucio, ¿no? Del hacinamiento. Y que justamente esta idea que se tenía de manera pública permitió que se desarrollara este proyecto del cual les voy a hablar ahorita, que fue la Granja Experimental de Soquipa. Pero fíjense, pensamos que justamente en estos lugares aún no había como nada, o sea, se ve que no hay nada, hay como pocas cosas. Sin embargo, ya desde finales del siglo, desde finales del siglo XIX y la primera década del siglo XX, hay una clara presencia de que tanto el barrio de Soquipa como sus alrededores se convirtió en un productivo rumbo industrial en donde se levantaron diversas fábricas de alcoholes, de jabón, de abonos, ¿no? Y había como una vida muy activa, justamente que contrasta, pues un poco como que vemos que no hay nada, pero justamente contrasta como con esta parte, pero por otro lado también nos habla de que este espacio, ¿no? Al estar alejado de la ciudad, al tener todas estas características que pues nadie quería vivir ahí, se convierte en un lugar propicio para los proyectos industriales, ¿no? Entonces, sobre todo pues para sacar los desechos, era como un lugar idóneo, ¿no? Vamos a ver que justamente el proyecto del que yo les voy a hablar justifica su presencia, justifica el estar ahí a partir de que es un lugar sucio, de que es un lugar que necesita regeneración social, moral y física el espacio. Y a partir de 1890 aproximadamente, llegó a este lugar un empresario de nombre Lauro Arizcorreta y comenzó a trabajar en el desarrollo primero de una hacienda de la cual se desprendieron diversos proyectos industriales y un proyecto educativo, ¿no? Entonces, este señor Arizcorreta llega a este barrio, construye muy cerca, ahorita lo vamos a ver, de un tiradero de basura, su hacienda, ¿no? La hacienda de Soquipa. Aquí les pongo algunas imágenes de cómo era al exterior, ¿no? Cómo era al interior. Y justamente este barrio, pues es utilizado para echar a andar un proyecto agrícola, industrial y económico que pues este señor va a reforzar una idea que él tiene de sanear el espacio a partir de diversas técnicas que él tenía y de convertirlo en un lugar que era capaz de producir alimento y que era capaz también de regenerar a la sociedad, ¿no? Vamos a ver. Aquí es una imagen del tiradero que se encontraba cercano a la hacienda, ¿no? En esta parte del potrero de los linderos de San Agustín Soquipa y otros barrios cercanos.
Y bueno, justamente este tiradero se levantó, este tiradero estaba ahí desde antes de que el señor Lauro llegara, y lo que él hace eh, es que comienza a ver que a partir de la basura, que ya se hacía cargo otro empresario, comienza a ver que era muy redituable económicamente, ¿no? Entonces decide echar a andar un proyecto en donde él se hacía cargo de recoger las basuras de la ciudad, llevarlas a lo que era parte de su terreno, en Soquipa, y darle un proceso industrial, a partir del cual él creaba abonos, digamos, separaba lo que llegaba y vendía el metal, vendía el papel, y sobre todo pensó en que justamente estos proyectos que se levantaron ahí eh, pudieran dar empleos a diferentes personas, entre ellos niños, hombres y mujeres. Esta imagen es muy interesante porque se puede ver aquí pues al grupo de trabajadores, y quizá no lo puedan ver, pero bueno, cuando se amplía bueno, esta fotografía, se pueden ver niños en brazos, ¿no? Niños más pequeños, pues jóvenes y gente adulta, ¿no? Que está trabajando. Y justamente a partir de este tiradero también decide hacer una fábrica de vidrio, ¿no? De la cual no hablaré mucho, pero solamente hace una fábrica de vidrio que también pues se surtía, digamos, de cosas que llegaban al tiradero. Justamente es este señor que crea la granja experimental de Soquipa y crea un proyecto muy amplio, ¿no? O sea, es la hacienda, una hacienda en la cual se está sembrando, una hacienda que además se vuelve, de ser este espacio estéril, lleno de salitre, se convierte en un espacio, pues donde se pueden estar sembrando diferentes cultivos, ¿no? Em, Quiero señalar que la profesión del señor Lauro Luis Correta era ingeniero agrónomo, entonces pues digamos que sabía, ¿no? Que se podía realizar para, pues para nutrir las tierras, para poder llevar a cabo eh, lo que él tenía en mente. Y es bien interesante porque pues lo que conlleva la granja, o sea, hablar de la granja es hablar de diferentes proyectos, ¿no? Como les he comentado, es la hacienda, es la fábrica de vidrio, es el tiradero, pero ahorita nos vamos a detener justamente en el proyecto educativo que tenía. Y aquí me gustaría señalar que cuando nosotros pensamos bueno, que es difícil, ¿no? O sea, creo que primero, nuestra primera impresión de cuando hablamos de Soquipa, pues es solamente el Campa, ¿no? Pero que cuando hablamos como de estos barrios que quedan justamente al oriente de la ciudad, pensamos que no hay como nada, y que justamente difícilmente podríamos pensar que se desarrolló ahí algún proyecto como ¿no? Me ha tocado también estudiar otros barrios, y sí, efectivamente en otros barrios no se desarrollaron como tal eh, estas transformaciones de manera como esta, pero sí hay una permanencia, por ejemplo, en el barrio de La Palma, que es el que he estudiado también con más detenimiento, sí había como un interés de llevar ciertos proyectos educativos, ¿no? No sé, digo, este es el que me he detenido más en investigar como tal, pero por ejemplo, en La Palma sí había algunas escuelas, ¿no? Que había en la zona, pero como tal, pues no hay algo así. Sin embargo, creo que también un poco el hablar de estos barrios, como lo señalaba en un principio, que quedan al oriente, que quedan como afuera de la ciudad, que quedan como en un lugar donde no había como tanto interés, ¿no? Pues pasa lo que pasó aquí en Soquipa, ¿no? Que de repente son personas, eh, empresarios que de manera independiente intentan como echar a andar sus proyectos. Perdón. Bueno, entonces,
Laura Vizcorreta señalaba que su propósito era convertir el muladar, ¿no? Ese que vimos, en un lugar de asilo, y el verdadero asilo en su concepción era la redención del mar y el bienestar del pueblo. Era cegar el foco de las malas pasiones, descubrir perspectivas inesperadas de bienandanza, dar alimento sano a espíritus inquietos, aprovechar los desechos que recibía el tiradero, no solo en la forma que hasta hoy se había hecho, ¿no? A manera de especulación, sino en industrias para que aquellos desechos construyeran todo o parte de la materia prima. Y se obtendría un aumento, o sea, en su proyecto él pensaba que iba a haber un aumento de población porque se iba a traer, ¿no? La mano de obra de trabajadores, de obreras, de vecinos que servirán en su mezcla para moralizar y corregir a los que no lo sean. Esto es muy interesante porque esto va a ser como la línea que va a tener este ingeniero agrónomo. Aquí lo vemos y vemos que está sosteniendo algo, es una manzana. Justamente lo importante del proyecto que él echó a andar fue que pues crecieron diferentes árboles frutales, flores eh, de ornato, ¿no? Diferentes plantas traídas de diferentes lugares, ¿no? Entonces, justamente lo que él hizo fue abonar de una manera que también para eso servían las basuras y otros desperdicios como los animales, ¿no? O sea, estos desperdicios orgánicos que nosotros llamamos ahora orgánicos, ¿no? Eh, y que lo que hacía era abonar la tierra de este barrio, ¿no? De sus tierras a partir de los desechos que le llegaban y pues realmente le funcionó, o sea, llegó un momento en el que se empieza a recuperar, funciona este proyecto y él dice, bueno, pues ahora lo que yo sé, prácticamente quería replicarlo y quería también, digamos, de alguna manera promocionarlo y la mejor manera para que él pudiera promocionarlo era a partir de que fueran a visitarlo. Y digamos que estas visitas pues las realizaron, ahorita vamos a ver, pero eran personas que eran de la escuela normal, de, de, de señoritas, eran de la escuela de agricultura, de la escuela de veterinaria, del, de diferentes lugares fueron a visitarlo, ¿no? No solamente de nacionales, sino también internacionales. Entonces, justamente lo que él estaba haciendo era que quería dar a conocer su proyecto y obviamente también eh, a partir pues era como su promoción, ¿no? Este hombre, Laura Vizcorreta, en diferentes ocasiones, en diferentes diarios de la época, fue reconocido, y voy a citar aquí unas palabras, como un poeta produciendo laboratorios de Pasteur, un Virgilio haciendo brotar parras y sabinos, ¿no? Entonces, era algo recurrente que, digamos, se estaba construyendo, ¿no? O sea, justamente en este momento, ya la primera década del siglo XX, este espacio deja de ser pensado solamente como el tiradero, o sea, si bien sí va a ser reconocido como el tiradero, pero también va a estar siendo ya como, es la granja experimental de Soquipa, donde están creciendo estos tipos de cultivos, estas flores, estas plantas, o sea, ya empieza a cambiar un poco también la concepción de este espacio. Y justamente el proyecto educativo que él tenía era la Escuela Agrícola de Jardinería Artística y Horticultura para Mujeres de Soquipa. Este proyecto, bueno, voy a hablar un poquito de él para también dar paso a los comentarios. Este proyecto que tenía eh, era, se integraba también a los proyectos de la granja experimental de Soquipa. Y justamente lo que llama la atención es que tenía un proyecto en general para que se pudieran integrar, sobre todo ingenieros y agrónomos
hombres, ¿no? Pero él comenzó a diseñar un proyecto para que también se pudieran integrar mujeres. Diseñó un folletito que le puso a la mujer mexicana y en él señalaba como de manera clara qué era lo que él pensaba que podían realizar las mujeres. O sea, también quiero señalar que este proyecto pues es un proyecto que hay que situarlo en su tiempo, ¿no? O sea, se sigue pensando que las mujeres solo son adecuadas para ciertas cosas, ¿no? Pero lo que él señala es interesante porque eh, dice que, bueno, va a ser un programa en donde se va a procurar que las mujeres aprendan alimentación, cuidados domésticos de animales domésticos, donde puedan conocer al ganado vacuno, al ovino y al porcino, a las aves de corral, a las abejas, a las aves, a los conejos y peces, que también sean capaces dentro de los objetivos de este curso, ¿no? El arte de injertar sobre plantaciones y cultivo de flores, legumbres, que sepan este tipo de actividades, ¿no? Luego que también pudieran conocer aquello, todo lo que tenía que ver con la lechería, ¿no? Cómo realizar quesos, mantequillas, ¿no? Y tiene todo un gran proyecto para esto, que conocieran física, química, agrícola y que sobre todo fueran prácticas, ¿no? O sea, él justamente lo que tiene en mente y lo que deja registro en sus proyectos es que lo que le interesa a él, pues es una educación que tenga que ser práctica, ¿no? No solo que sea teórica, pues porque justamente él a lo largo de su vida se ha dado, pues también ha hecho como cosas muy prácticas, ¿no? O sea, no solamente se quedó como en cosas teóricas, sino que intenta tener también, tiene muy presente la educación práctica. Por otro lado, tiene cosas como coser, hilar, tejer, ¿no? Que eran como muy comunes eh, en otras escuelas, ¿no? Que eran para mujeres, ¿no? Y sobre todo en que fueran, que ellas aprendieran a administrar haciendas, ranchos y moradas rústicas. Sobre todo él está pensando, o sea, es un proyecto que él piensa para que las mujeres apoyen a sus esposos en llevar, pues, las tareas de sus haciendas o de sus fincas, ¿no? Aquí vemos que, ahorita les explico esa imagen, tendrían clases de historia de la jardinería, botánica, arboricultura, composición y dibujo de jardines y huertas y otras materias, bueno, que por el espacio ya no me ocupo, pero era una serie, era como un plan, ¿no? Pues está bastante interesante, ¿no? En donde ellas se titularían, digamos, recibirían el título de profesoras de jardinería artística y horticultura, de ramilliteras artísticas, de jardineras artísticas y horticultoras, de flores artificiales, de disección de plantas y animales, de avicultura y lechería con todos sus productos y anexos, ¿no? Bueno, él ve como lo que quiere hacer sobre todo con la parte de la educación para las mujeres, es que tengan una educación física, moral, intelectual y práctica. Y justamente la imagen que vemos es una imagen que es una flor, ¿no? Pero de la flor sale la esposa del presidente Porfirio Díaz, Carmen Romero Rubio. Y es que Laura Liscorreta tenía mucha admiración y a lo largo de toda su obra va dejando rastros de que tiene mucha simpatía por Carmen Romero Rubio y le dedica justamente este proyecto a ella pensando que lo va a apoyar y pensando que a través de ella también puede ir generando redes y puede tener también, pueden llegar diferentes jóvenes a estudiar a la granja experimental, ¿no? Entonces, él tenía, eh, nada más, este es como un datito, tenía la intención de crear una flor, ¿no? De a través de diferentes injertos, crear una flor a la cual, ¿no? Le iba a poner el nombre de Carmen Romero, ¿no? O sea,
pero todo giraba como en torno a, pues al proyecto que tenía. Y bueno, este proyecto, como lo señalé, tenía como objetivo ser científico y práctico, ¿no? Para que las mujeres pudieran integrarse a los trabajos agrícolas e industriales que pudieran necesitarse en una hacienda, ¿no? Vamos a ver la siguiente. Y también para ir ya cerrando, porque también mi voz ya no da para más, vemos algunas imágenes muy interesantes y muy bonitas realmente de los ejercicios que se hacían dentro de la granja de esta hacienda experimental, ¿no? Y aquí vemos que hay jóvenes haciendo injertos de flores, ¿no? Entonces era parte de las clases que iban a tomar. Estas fotografías que vemos aquí son alumnas normalistas que fueron de visita a la granja experimental a ver qué se hacía, ¿no? Y bueno, del otro lado vemos otra fotografía igual, ¿no? Están haciendo ejercicios de floricultura en Choquipa. Vamos a pasar a la que sigue. Estas están aquí en otras imágenes, parte de esas visitas que tenían las alumnas para ver qué era lo que se hacía. La imagen que vemos a la izquierda es un recorrido que ellos tienen por el Canal de la Viga, ¿no? O sea, un ramal del Canal de la Viga cruzaba por la hacienda, por estos terrenos que eran propiedad del señor Laura Correta, y entonces tenían como ciertas actividades, ¿no? Entonces hacían injertos, daban recorridos por el canal, ¿no? O sea, era como ver qué era lo que se estaba haciendo. Y del otro lado vemos como esta fotografía, igual, ¿no? Con alumnas normalistas que fueron a ver qué era lo que se estaba haciendo. Y justo atrás vemos parte de un establo en donde hay vacas, ¿no? Este es parte del establo. Y justamente, bueno, aquí voy a terminar con la parte educativa para mujeres. Es muy interesante porque justamente el hecho de que se desarrollara un proyecto, realmente este proyecto no llegó a buen término, pues porque no hubo una manera de financiarse, ¿no? Sin embargo, la idea de que se pensara en este proyecto para las mujeres es muy interesante, ¿no? Porque, acá vamos a ver, este proyecto también, obviamente fueron alumnos de la Escuela de Agricultura, de la Escuela Forestal, ¿no? De la escuela, de diversas escuelas fueron a visitar la hacienda porque llamaba mucho la atención cómo un espacio que había sido árido, que había estado lleno de salitre, se había transformado, ¿no? Entonces llamaba muchísimo la atención y era como un lugar de referencia para que los alumnos llegaran. Me quise detener más como en la cuestión de la educación a la mujer mexicana, ¿no? Porque también llama la atención como un espacio como ¿no? Como el barrio de Soquipa, también abría las puertas a mujeres, ¿no? Y vuelvo a señalarte, pues claro, era un lugar que la seguía considerando aptas para ciertas cosas, ¿no? Pero ya es interesante cómo este espacio empieza a abrir las puertas para las mujeres. Y aquí vemos el establo, parte del establo, o sea, realmente eran establos grandes. En la época se les conoció como establos modelo, que tenían vacas y, bueno, tenían ganado de diferentes razas y
también se hicieron como acreedores a diversos premios por tener las mejores razas, y también quiero señalar ahora que también recibieron varios premios por los frutos y em, sobre todo los productos que se recogían en la hacienda. Las frutas y las verduras también recibieron diferentes premios en certámenes nacionales, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la siguiente imagen. Y para ir cerrando, para no extenderme demasiado, una de las cosas que también tenía en mente como parte de su proyecto educativo era poder transmitir como a los alumnos cómo sembrar ahuehuetes. Y de hecho, muchos alumnos llegaron o llegaban interesados, varios profesores los llevaban porque Soquipa parte del territorio que había regenerado lo había sembrado ahuehuetes, ¿no? Entonces también fue muy importante porque varios de los ahuehuetes que sembraron aquí fueron llevados al bosque de Chapultepec, ¿no? Porque sobre todo en 1904 más o menos, 1906, se estaban muriendo algunos ahuehuetes, entonces los iban a suplantar, digamos, ¿no? Entonces también ganó como más interés esta hacienda porque se dieron muy bien en el bosque de Chapultepec, ¿no? Entonces se lograron adaptar, y por eso también ganó mucho interés. Aquí vemos algunos de los visitantes que iban, ¿no? Y que les señalaba, iban también desde escuelas secundarias hasta ya pues escuelas pues profesionales, ¿no? Ya de carácter profesional. Y aquí vemos parte de la calzada que el señor Lauro nombró Calzada Limantur, y vemos como esta grande, valga la redundancia, calzada, ¿no? Con algunos ahuehuetes y con algunos plantíos, sobre todo de maíz, de alfalfa y de avena, señalan que había aquí. Y bueno, pues fue visitada por diferentes también actores políticos, entre ellos eh, se me fue el nombre, pero por diferentes este, personajes de la política. Y ya para 1930, y con esto cierro, algunas imágenes de Soquipa o de lo que se quedó de Soquipa. Este proyecto, como les señalé, perdón, Venustiano Carranza, como les señalé, no llega a desarrollarse porque surgen bueno, hay varios factores, ¿no? Uno de ellos es la Revolución Mexicana, otro de ellos es que no logra tener el financiamiento, y para 1930 hay unas fotografías muy interesantes de que este espacio sigue siendo utilizado como tiradero, ¿no? O sea, realmente no se logró como concretar el proyecto educativo, y continuó siendo un proyecto de tiradero. Ya a finales de los 30, más o menos 40, este barrio ya va a empezar con una nueva reordenamiento, y pues ya prácticamente estos espacios que vemos todavía como amplios, estos terrenos un poco que se ven ahí baldíos, pues van a comenzar a ser comprados sobre todo por inmobiliarias. Y esta es la parte, ¿no? Para finalizar, cómo está, y algunos vestigios de lo que queda, de lo que fue este proyecto educativo, pero que igual también fue un proyecto industrial, un proyecto económico, y esto
suponemos, bueno, supongo yo a manera de hipótesis que fue parte de lo que algún día, en donde algún día estuvo la granja experimental de Soquipa. Pues muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir. Y solamente para cerrar, perdón por mi voz, ya se me fue. Para cerrar, me gustaría decir que creo que pensar en la ciudad desde donde nosotros la abordemos, desde la arquitectura, desde la historia, desde la sociología, desde cualquier disciplina que nosotros nos acerquemos, siempre vamos a poder verla de diferentes maneras. No es como una ciudad única y homogénea, ¿no? O sea, creo que eso es lo interesante y lo que y lo que tiene la ciudad, ¿no? O sea, que por más que ya se hayan hecho estudios sobre la ciudad en general, sobre los barrios o algunos barrios, ¿no? O sea, creo que siempre podemos mirar esa parte o que aún hay vetas que nos permiten justamente mirar estos espacios que no han sido tan estudiados, que no han sido tan recorridos y poner ahí nuestro granito de arena, ¿no? Abrir nuevas pautas también como dentro de la investigación. Y bueno, solo me resta decirles que pues esta es una investigación que estoy realizando ahora en el doctorado y que sigue en curso. Hay algunas cosas que me ha costado mucho trabajo encontrarlas, sobre todo porque, como señalé, no se han realizado como estudios de hecho no se ha estudiado como nada de este barrio, ¿no? Entonces hay algunas cosas con las que me he encontrado que me han sorprendido, como este proyecto educativo para mujeres, ¿no? Como todo el proceso que hubo para, sobre todo desde el interés de un particular por transformar el barrio de Soquipa. Me han sorprendido mucho, hay otras cosas con las que he batallado, ¿no? Pero pues justamente creo que cuando estamos desarrollando un proyecto nos encontramos con todo esto, ¿no? Nos emocionamos, nos detenemos, decimos, ya no sabemos por dónde darle, pero siempre hay algo que nos va a ayudar a salir, ¿no? Y creo que mientras no perdamos como la emoción de investigar, la emoción de recorrer la ciudad, de caminarla, pues creo que podemos hacer como muchísimas cosas. Y pues ya por último, muchísimas gracias por escucharme y pues a la doctora Guadalupe Baliñas por la invitación. Espero que haya sido de su interés. Pues muchas gracias. Yo quedé muy sorprendida con lo que nos presentaste y quiero decir que pues hay un refrán que dice, piedras somos y rodando nos encontramos. Bueno, no sé si lo cambié algo, pero yo a María Nieto la conocí en Plaza Aguilita y estaba ella haciendo talleres y nosotros también estuvimos trabajando en Plaza Aguilita. Para las chicas que son de posgrado, que es en este caso Sujei y Melissa, ellas conocen lo que es nuestra sede en Regina, que precisamente está en el cuadrante de San Pablo, Teópan, Soquipan. Sí. Está en la calle Regina 143, está la sede de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Tecamachalco. Y seguramente María Nieto no lo sabe, pero son casualidades de la vida. En el proyecto de rehabilitación de la plaza de Aguilita que estábamos haciendo, pues entre una de las cosas que se hizo fue sembrar un ahuehuete en Plaza Aguilita. Entonces, ahorita que hablabas de los ahuehuetes, fue así, bueno, también se llaman sabinos, ¿no? Fue así como Sí, muy sorprendente, ¿no? Entonces, ahí está el ahuehuete, lo conoce Sujei, lo conoce Melissa, no sé si Elizabeth y Carolina ya hayan ido al campus que tenemos ahí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, ¿no, verdad? No lo conocen. Bueno, Bueno, he escuchado sobre la sede, pero la verdad no, solo como pasado, pero no, sí, no sé nada. nunca lo hacemos, pero yo creo que, bueno, empezamos tarde, pero siempre presentamos a la invitada y no presentamos a las personas que estamos aquí de alguna manera. Y a mí me gustaría que ahorita que iniciemos el conversatorio se presenten ellas también contigo, porque pues el trabajo que tú nos presentas, bueno, yo
no me acuerdo bien del nombre del proyecto de investigación, pero todas ellas están en el proyecto de investigación y seguro se acuerdan perfectamente del nombre, ¿verdad? ¿Quién lo puede decir? Y bueno, sí sería pertinente leer el nombre del proyecto de investigación en el que estamos, porque me decía al inicio la maestra María Nieto que no entendía bien cómo trabajábamos en el posgrado con este medio de difusión, ¿no? Que es Arquitectas de Construyendo Ciudad, y le explicaba yo que estábamos trabajando en un proyecto de investigación. Y bueno, medio dije el nombre al inicio, pero no lo dije completo. ¿Alguien me lo puede leer? Y empezamos ya el conversatorio también porque aparte lo que nos presentas, María Nieto, pues es muy relevante por el mismo nombre del proyecto, que yo no lo dije bien al inicio, pero si alguien lo quiere leer, por favor. Te estás cortando un poco. Sí. ¿Ya me oyen? Sí. Si alguien Sí. lo quiere leer. Yo sí, gusta, yo lo leo. Bueno, el título es Complejidad urbano-arquitectónica desde lo prehispánico a nuestros días, Ujú. con una visión de perspectiva de género, aportes socioculturales y económico-políticos, aplicado al presente para evaluar la ecoutopía y distopía del futuro de las ciudades, basadas en el conocimiento antiguo. Es un nombre muy largo, pero creo que aquí influyen muchas, o sea, sería como enriquecedor tener como aquí muchas disciplinas investigando sobre este tema, porque es muy interesante y también muy extenso. Bueno, yo desde la perspectiva arquitectónica creo que sería mucho más enriquecedor tener igual alguien con especialidad en historia o, o en otras disciplinas. Sí, y otra cosa que quiero resaltar, que cuando conocí a María Nieto, ella me decía que me acercara con Lady Meche, ¿no? Que ella trabajó también en Plaza de la Soledad, que a mí me gustaría que pusieras un mapita y nos ubicaras un poco también, porque bueno, nos hablabas de esta hacienda, pero yo, por ejemplo, yo no la conocía la hacienda, o sea, me encuentro con esto que nos traes tú, pues es un aprendizaje porque yo no lo conocía y me imagino que las alumnas tampoco, pero, o sea, nos ubicabas de alguna manera en referencia al Zócalo, pero a mí no me queda claro, por ejemplo, dónde está la Plaza de la Soledad, ¿no? Que tiene que ver pues mucho con esto que decías tú pues, de cómo se identifica precisamente esta área, ¿no? No me acuerdo cómo lo leíste, pero foco de las bajas pasiones o de espíritus inquietos o cosas así que tiene que ver con, pues, las mujeres que se dedican al sexoservicio, por ejemplo, ¿no? Pues, en fin, un montón de cosas que, pues, incluso les comentaba yo a las alumnas del documental de Maya Godet, de la Plaza de la Soledad. Entonces es muy interesante pues todo este fenómeno y pues lo que proponen con la granja experimental, porque siempre se escucha como que la prostitución es un mal necesario. Yo lo he escuchado tantas veces y pareciera que con este proyecto se quieren causar a las mujeres o se busca que las mujeres tengan como oportunidades de otra forma, ¿no? Yo así lo entiendo. Entonces, no sé si nos quieres compartir el mapita y nos ubiques un poco dónde está la Plaza de la Soledad y la Plaza de la Aguilita, que pues son las más conocidas para nosotras. A ver, no tengo un mapa actual porque no, bueno, el mapa que les presenté al principio es este Ujú. y justo se corta, pero les voy a enseñar este mapita y vamos a ver dónde está. Aquí está San Pablo y justamente aquí, ay, perdón, es que para que se vea, esta parte es la plaza, Juan José Báez, ¿no? La plaza La Aguilita, y luego de este lado está por aquí La Soledad. O sea, realmente, miren, voy a hacer extenso el mapa y les voy a decir.
O sea, están retirados, ¿no? Pero justamente, bueno, de eso ya no, ahorita les digo, miren, aquí está La Palma. Este barrio, bueno, también es como un referente, sobre todo para quienes trabajamos el barrio de la Merced, como es muy concurrido este lugar de la plaza, de la iglesia de Santo Tomás La Palma. De aquí, fíjense, vamos a bajar acá, a la cruz de abajo, y acá está Soquipa. Ahorita subo a La Soledad. Pero justamente, eh, ahora, bueno, no era el propósito ese, pero yo particularmente en la investigación de maestría estudié el barrio de Santo Tomás La Palma. Y justamente el barrio bueno, el barrio y parroquia de Santo Tomás La Palma, como parroquia se extendía todo esto, llegaba hasta acá abajo. O sea, de hecho, San Agustín Soquipa parroquialmente dependía de La Palma. Entonces está bastante está un poquito retirado, ¿no? Y La Soledad está acá arriba, ¿no? O sea, estos barrios ya son La Soledad, La Candelaria, ¿no? Aquí está. Ay, se movió. De hecho, aquí dice La Candelaria. Este es un mapa antiguo, pero, o sea, imaginemos que porque mi referencia para ponerles en el recorrido fue como ahorita donde está, ¿no? Pero, y aquí se mueve bastante. Pero aquí está la plaza de la Candelaria, ¿no? Entonces, y de La Soledad. Voy a dejar de compartir. Y justamente estos barrios, ¿no? La Candelaria de los Patos, La Soledad, La Palma y todos los que están hacia abajo, em, compartían como ciertas características físicas, ¿no? Lo cual los hizo considerarse como peligrosos, sucios, Además también o sea, estos barrios están pasando por un proceso en donde el agua se está retrayendo, entonces quedan zanjas, ¿no? Zanjas que se comienzan a llenar de asolve, de basuras, de animales muertos, ¿no? Entonces, justamente las autoridades justifican que esos lugares son sucios, pues por estas características físicas, ¿no? Entonces, hay algunos expedientes que he leído, sobre todo de inspectores que van a esta zona, que esta zona de la escuela hablamos, ¿no? Era el cuartel número 2. Justamente hablan y mandan sus reportes y siempre es lo mismo, ¿no? Sucios, mujeres de mala nota, mujeres, que riñen, ¿no? De hecho, hace 15 días di una presentación hablando de estos de estas personas infractores, ¿no? De estos criminales, ¿no? Por así llamarlo, que que habitan en estos lugares y justamente se convierten en espacios que esas descripciones que se hicieron hace un siglo continúan prácticamente hasta la fecha, ¿no? Entonces, La Soledad, pues un lugar de prostitución. Este, y eso va para La Candelaria, ¿no? Para abajo, La Palma. Entonces, continúan replicando. Y yo creo que lo interesante, o sea, nosotros como, pues cuando realizamos investigación, ocupamos estos documentos y vemos que son señalados así, pero justamente es leerlos y, pues también no creer como todo lo que dicen, ¿no? O sea, también hacerles un proceso de crítica de fuentes, ¿no? Que es lo que nosotros realizamos y que es ver quiénes los están escribiendo. Muchas veces contienen una gran carga moral, ¿no? Entonces, justamente el proyecto que desarrolla este señor, Laura Ariscorreta, tenía muchos tintes de carácter moral, ¿no? O sea, es interesante que buscó llevar a cabo, echar a andar un proyecto para mujeres, pero justamente muchas de las cosas en las que él justifica su proyecto tienen que ver con la cuestión moral, ¿no? Y social de regenerar a la mujer, de regenerar a los niños, porque los niños son los futuros ciudadanos, ¿no? De regenerar
mendigos, sí, pepenadores que trabajaban en el tiradero, ¿no? O sea, es muy paternalista el asunto también. Entonces, creo que lo que es ¿no? Lo que nosotros hacemos como en la investigación. También como ver desde dónde se están escribiendo, ¿no? Y sí, creo que hay una fuerte carga que continúa hasta la fecha, ¿no? Por lo que decía la doctora. Y bueno, saliéndome un poquito pero ¿qué tiene que ver con eso? Creo que también lo que hacemos, bueno, lo que ya en el trabajo como de colectivo, que realizamos nosotros, es justamente romper con estas narrativas que han permeado, ¿no? Estos barrios. Es bueno, ok, sí tenemos por un lado que sí son, sí hay delincuencia, sí, ¿no? Como en todos lados, pero lo que nosotros hacemos justamente dentro del colectivo mundial es, pero ¿qué más hay en el barrio, ¿no? O sea, si hay robos, si hay delincuencia, si hay drogas, todo eso, pero ¿qué más hay, no? Entonces, del otro lado vemos otras narrativas y es personas, migrantes que han llegado a buscar como trabajo, ¿no? Personas que trabajan ahí, pues niños que sí efectivamente están ahí, pero porque sus papás trabajan ahí, ¿no? Entonces, como que realmente vamos como desentrañando todas estas narrativas que nada más llegan así, sucio, crimen, violencia. Ok, sí, pero ¿por qué? ¿No? Y qué dicen también las personas que hay ahí. Entonces, es como esta otra parte, ¿no? Desde el colectivo que hacemos como justamente estas cosas, estos discursos que han permeado a estos barrios históricamente, un poco eh, pues ir también marcando otras narrativas, ¿no? Y fíjate que el lunes pasado que estuvieron geofeministas aquí, Ajá. Mencionaron cómo a las mujeres les decían, sobre todo a las mujeres que se dedican al sexoservicio, les decían mujeres de la calle. Bueno, o sea, era una forma incluso de denostar a una mujer, ¿no? Como si las mujeres no pudiéramos estar en la calle, ¿no? Y yo no me había puesto a pensar en eso, ¿no? Entonces, con este recorrido que nos muestras histórico, pues precisamente pareciera como que escuchamos un discurso comúnmente como que equivocado, ¿no? Como que no sabemos la riqueza cultural del espacio, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, y bueno, ya con esto yo ya dejaría de hablar y le doy la palabra a las alumnas. Me gustaría que se presentaran y que dijeran cuál es su tema o qué están trabajando ellas o qué han ido trabajando en el proyecto de investigación. Algunas han presentado en conferencias y otras siguen trabajando en distintas publicaciones, pero me gustaría que ellas mismas se presentaran y que te preguntaran o que las dudas, ¿no? Pues veo la mano de Sujei levantada, pero no sé si es que se quedó. Sí, bueno, el título de mi proyecto es Migración y apropiación del espacio público en puntos claves de la Ciudad de México. También me gustaría tocar el tema de justicia socioespacial, solo que es un tema que todavía estoy trabajando y no sé exactamente, o bueno, precisamente si se va a quedar así. Como le digo, o sea, todavía estoy investigando y por otra parte también estoy, investigando otro tema acerca del feminismo, que son los espacios de emergentes o espacios de emergencia en la arquitectura, pero para mujeres, que es un tema que presenté en el seminario pasado. Mm, interesante. Y algo importante es que el maestro Felipe, que es parte de su comité, la mandó a investigar a la Plaza de la Soledad. Entonces, porque hay muchos migrantes, ahora que lo comentabas también. Sí, Sí, bueno, no sé, ya no sé Sí, pues no hice una entrevista como tal, sí me topé con dos chicas con las que estaba platicando y pues
o sea, en pocas palabras eran condiciones un poquito duras porque creo que el tema más grande ahí es que pues no tienen derechos. O bueno, el hecho de ser migrante sí te da derechos, sea legal o ilegal, pero a como yo vi la situación, ¿sabe? Una persona tendría derecho a tener un hogar, una casa fija, alimentos y así, pues son hasta privilegios que pues no tienen estas mujeres con las que estaba platicando. Y pues sí, o sea, son condiciones duras en la Plaza de la Soledad. Yo jamás había ido a esos lugares y le comentaba a la doctora a Baliñas que pues sí, sí sentí un poquito de miedo porque pues había gente, para empezar, gente por todos lados, gente en condiciones de calle. Sí me llegué a topar con mujeres que se dedicaban a la prostitución. Obviamente no platiqué con ellas porque pues no están en mi tema, pero sí me di cuenta que estaban ahí y pues parecía un caos total porque pues como había un tianguis cerca de ahí, pues estaba caminando gente por todos lados y bueno, sí me dio un poquito de miedo. Bueno, no sé si alguien más. No, era todo lo que tenía que comentar. No, me refería a si alguien más quería hablar. Y ahí Bueno, te digo sobre lo que tú comentaste, me pareció súper interesante lo del proyecto, porque creo que era algo novedoso para esos tiempos. Y, y bueno, sí era un poco, tal vez querer como llevar por el buen camino a las mujeres, fuesen lo que fuesen, pero creo que era una muy buena iniciativa que pues pasó mucho tiempo después para que hubiera iniciativas hacia las mujeres. También te supongo que desde el gobierno de Porfirio Díaz, que era muy restrictivo, no solamente hacia las mujeres, ¿no? En todos los aspectos, pero me pareció muy interesante, no había escuchado algo así sobre un proyecto de emprendimiento de ese nivel. Y bueno, acerca del proyecto que estoy desarrollando, me decidí por enfocarme hacia el urbanismo feminista y cómo repensar la ciudad hacia el futuro, ¿no? Cómo tendremos que repensar el futuro de las ciudades, pero desde el enfoque urbanístico y feminista también, y sobre el crecimiento orgánico, ¿no? Que tenían las urbes prehispánicas hasta nuestros días. Creo que es importante revisar para crear mejores ciudades. Ujú. No sé si Carolina o Melissa. Yo, sí. Bueno, ahorita, si quiere Melissa, igual Y no hablar. las vemos, ¿eh? Bueno, Sí. Bueno, creo que hace rato sí medio me presentó la doctora. Bueno, yo terminé la licenciatura en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, pero pues sí me he enfocado mucho como en justo el papel que tiene desde la arquitectura, o sea, con una perspectiva más que de género, pues feminista. Y recientemente también como una vista de la ciudad o del urbanismo desde la perspectiva feminista. Y justo me llama la atención algo que menciona María respecto a, pues que incluso, o sea, o sea, sí situarnos como en el tiempo en el que estaba este proyecto, ¿no? Porque creo que hasta las fotos son como muy impresionantes, ¿no? La vestidura que tenían, o sea, estamos hablando realmente de que, pues es un proyecto muy antiguo, pero que ya había, pues algo que me parece como muy rescatable también, es como la intención de generar una red de mujeres, ¿no? O sea, creo que es algo que hemos mencionado como varias veces, que en la ciudad, o bueno, en general como el socializar entre mujeres, pues tiene que ver mucho como con las redes que se tejen, ¿no? Que a lo mejor, pues sí, o sea, si citamos ese proyecto en el momento en el que estamos, quizá las actividades no son como las ideales porque se encasillaba a la mujer en cierta actividad, ¿no? Pero el ya tener como esas redes y que hubiese un espacio para que se desarrollaran o por lo menos plantearlo, pues me parece, o sea, yo no sabía como de la existencia de ese proyecto y también pues una felicitación porque como menciona, pues no es algo que se estudie mucho, ¿no? A lo mejor hemos escuchado como más
publicaciones o proyectos de la Merced y otras zonas como que quizá tienen, como que llaman más atención o ya están más estudiadas, pero como enfocarse en este lugar que tenía, o sea, a mí me parece muy, muy interesante como un proyecto así en ese tiempo en la zona, pues como que estudiar al respecto, pues es como muy, muy valorable y creo que sí debe ser un poco complicado, ¿no? Pero por otro lado también, desde dónde venían como las actividades asignadas, o sea, como dice, de tratar de mejorar la zona y ya asignar que entonces eran como mujeres malas, ¿no? O sea, lo que se daba ahí era como, como decían, poco, poco moral o las no moralistas, ¿no? Que a la fecha pues sigue sucediendo. Entonces, creo que desde el punto de vista del feminismo se puede abordar mucho, estar de acuerdo o no como con, pues no sé, como el trabajo de prostitución de las mujeres y demás, pero sí es una realidad que existe y que ha existido, entonces como abordar los proyectos que se han dado al respecto de eso o que de alguna forma se relacionan, pues es como, como bastante valioso de todos modos, ¿no? Entonces, pues nada, eso fue lo que igual como que rescató mucho de la presentación y pues muchas felicidades. Ay, pues muchísimas gracias. Voy a hacer un breve comentario. Este, eh, bueno, Melissa, no sé si... Ah, aquí estoy, pero si quieres hacer el Ah, comentario. bueno, ok, sí, porque si no se me va a ir y esto va a ser así. Ajá. Eh, quiero decir que este proyecto de mujeres, no estaba dedicado a, digamos, únicamente a mujeres que se dedicaban a la prostitución. O sea, este proyecto estaba dedicado a mujeres de clase media alta. Y ya de paso, ¿no? Si alguna otra mujer, cualquiera, ¿no? O sea, prácticamente estaba dedicado como a estas personas a estas mujeres que se dedicaban pues, a recoger basura, ¿no? O sea, a cualquier mujer, o sea, estaba como abierto a cualquiera. Obviamente las clase media alta tenían que pagar cierta cantidad, ¿no? Pero en sus notas deja como que, bueno, pueden unirse cualquiera. Pero justamente, o sea, el tono moralizador estaba presente, ¿no? O sea, porque eh, las mujeres tienen que, ¿no? O sea, veámoslo en esa época, o sea, hace 1900, en donde incluso el personaje que lo crea tiene una formación católica, ¿no? Recalcitrante. Y entonces hay ciertas cosas este, como muy presentes, ¿no? Cosas morales, pero eso es, o sea, o sea, solo quería como aclararlo, ¿no? O sea, que estaba abierto como a un público más abierto de mujeres, ¿no? Entonces, como que igual no nada más quedarnos como con la idea, pero sí tenía esta idea de regeneración social, sobre todo para los niños también, ¿no? Porque les comenté de una fábrica que había ahí, una fábrica de vidrio. Pues los niños eran utilizados para trabajar como obreros en la fábrica. Y justamente a partir de ahí, enseñarles pues que el trabajo era honorable, ¿no? O sea, que había otras cosas que como para no delinquir, no robar, no irse a los vicios. Entonces era así como en general estaba como en todo, esta aura de moralizar a todas las personas. Entonces, ajá. Pero, perdón, Melissa, es que si no se me iba a ir. Ah, no, no te preocupes, yo entiendo. Yo soy Melissa, yo vengo de intercambio de Estados Unidos, de una universidad que se llama Rice en Houston, y yo estudié sociología e historia para mi licenciatura. Y lo que me interesa aquí, en parte del proyecto, son los movimientos sociales feministas aquí en la ciudad, son como la ciudad les da poder o puede transformar estos movimientos sociales. Y sí, también me interesa mucho la historia del feminismo, y aprender más sobre eso. Y pues sí, como una perspectiva, como pues una persona que no es de México, la Ciudad de México, sí me encanta aprender más como en las presentaciones como las tuyas y las que hemos tenido de la historia de este país, porque pienso que hay mucho que todavía tengo que aprender y entender de lo que pues
el contexto social y la historia de México que todavía pues afecta cómo las personas pues actúan o cómo socializan hoy. Sí, gracias. No, pues muchas gracias a ustedes. Ya para ir cerrando, nada más voy a hacer como algunos comentarios igual les pueden servir. Para Sujei, justamente en Casa Talavera hay un taller, ¿no? Que se da, y parte de los organizadores es Iván Gómez César, y él justamente trabaja con migrantes. Este, Él ha hecho como más trabajo justamente me parece que en la Candelaria, y ha trabajado con estos grupos que han migrado. Entonces, igual por si te interesa. Y creo que cuando vamos a un espacio, sobre todo como la Merced, que es como mucho caos y gente va, viene, te golpean, pues a lo mejor en un principio nuestra impresión puede ser como si, un poco de cuidado, ¿no? De temor. Pero yo les recomiendo también como o sea, que no apliquemos como todos nuestros prejuicios en estos espacios. Porque para lo que nosotros puede ser algo que no sea común, para las personas de ahí es su vida cotidiana, su vida cotidiana, y aparte también es su medio de subsistencia. Entonces también como ser respetuosas en ese sentido de de también cómo ver a los otros y a las otras, ¿no? En sus propios espacios. Yo, las primeras veces que fui, yo me acuerdo que iba acompañada, ¿no? Entonces, después, poco a poco, también la gente te va ubicando. Hay que crear también como esta cuestión de lazos, ¿no? O sea, y sobre todo, no, bueno, eso lo digo como de manera muy general, ¿no? O sea, es algo que yo siempre digo en los talleres que realizamos, o sea, que siempre que alguien nos apoye, ¿no? Como de que nos dé una entrevista, que nos dé algún dato, también como que no ser utilitaristas con las personas, ¿no? O sea, bueno, ya recibí mi dato, ya me voy, adiós. No, tampoco nos vamos a quedar eternamente ahí, ¿no? Pero sí saber que son personas como nosotros, como que merecen, y como todos, merecemos ser respetados, ¿no? Entonces, eso es algo que siempre digo porque creo que lo que ellos nos dan es muy importante, pero también nosotros debemos de retribuir a eso que ellos nos dan, ¿no? Con respeto. A lo mejor no con otra cosa, pero con respeto, sí. Y creo que lo que esta Carolina mencionaba, me parecía como bien interesante lo de, bueno, no sé, o sea, lo de tu tema no me ha acercado como mucho, no a este crecimiento orgánico, si lo mencionaste. Ah, No, fui yo. puedes saber. No, ya. No, ya, de lo que Carolina comentó, perdón, y que me parecía interesante que lo mencionaras, es de las redes, ¿no? Por ejemplo, las mujeres que se ven ahí en las fotografías, ellas ya son de la escuela normalista, o sea, ya había otros espacios. De hecho, ya se estaban generando otros espacios en esa época, durante el Porfiriato, de educación para mujeres, ¿no? Ya podían integrarse a la escuela de artes, oficios, ¿no? Y hacían tal cosa, ¿no? Pero creo que lo que dices es interesante, porque justamente lo que también hace interesante, o sea, estudiar es como que cómo van realizando ellas sus propias redes, ¿no? Y eso me deja a mí una tarea también, ¿no? Como ver hacia dónde se movían, porque justamente yo lo que estaba pensando, y ahora con lo que me dices, es que este Lauro obviamente crea esta concepción de su escuela para las mujeres, porque también él estaba en diálogo o sea, no creo que él se haya sacado así, que haya nacido de él, ¿no? Sino porque él mantenía diálogo con la directora de la escuela normal, ¿no? Entonces también como que eso, o sea, que esos diálogos hayan motivado algo más, pues me parece interesante, y ahora pues lo investigaré más. Y pues nada, muchísimas gracias. Ay,
después le mandaré con la doctora Guadalupe un texto que vi que es sobre los feminismos en la ciudad, algo así. Entonces igual les puede interesar, es como reciente. Y pues nada, agradezco mucho que me escucharan, su atención, ¿no? Y, y pues ya, no tengo más palabras de agradecimiento. De igual manera, nosotras estamos muy agradecidas por todo este conocimiento que nos compartes, que la verdad no conocíamos y que nutre pues mucho el proyecto que estamos trabajando y pues también reitero lo que te han dicho ya algunas de las compañeras, pues felicitarte porque pues tu trabajo no se queda nada más en el papel, ¿no? Y a mí eso me gusta mucho, ¿no? El que decías que hay que hacer lazos, que ahí nos encontramos precisamente y nos presentaron. Y realmente cuando uno está trabajando en la zona, sí es cierto, uno entra primero con miedo, o sea, a mí también me pasó, pero cuando empiezas a tratar con la gente y todo, o sea, llega un momento en que ya eso ya no te acuerdas, ¿no? O sea, ya conoces a fulanito, a fulanita, a menganito. Entonces se crean así como lazos, no sé si la palabra sea correcta, pero lazos como sociales o no sé cómo decirlo, pero de tal manera que pues el interactuar y esto que decías me parece muy importante, interactuar pero también retribuyendo, ¿no? Retribuyendo con algo, o sea, no nada más sacando información, porque de hecho en una entrevista que hicimos justo en la Plaza Aguilita, nos decían es que ustedes nada más quieren hacer sus publicaciones y sacar cosas de aquí de la Merced, ¿no? Y uno se queda así y dice, ay, pues, entonces, yo sí he tratado, a veces, pues cuando voy a entrevistar a alguien, si vende algo, pues a lo mejor le compramos algo. O sea, decía el doctor, el que me asesoraba en el doctorado, el doctor Mario Camacho Cardona, me decía, para que te den una entrevista tienes que identificar el objeto del deseo de la persona que vas a entrevistar. O sea, a ti te interesa entrevistarlo, pero a esa persona que le interesa para que tú retribuyas en algo a lo que él hace o a lo que él se dedica, ¿no? Entonces, pues sí, a veces tomamos un café ahí en Plaza Aguilita, a veces platicamos con la gente, a veces compramos papelería, en fin, hay muchas cosas, ¿no? Pero sí el interactuar, o sea, la convivencia, ¿no? El trato humano con la gente, yo creo que es muy importante y pues acercarnos, ¿no? Acercarnos también, no solo a lo mejor platicar en los conversatorios, pero, o sea, el acercarnos en campo, ¿no? También es muy importante y creo que es lo que nutre también estos conversatorios. Y pues nada, yo quedo muy contenta con la exposición de hoy y te reitero mis felicitaciones y pues con esto cerraríamos si alguien quiere decir algo más o si no, pues ya nos despedimos y que tengan todos excelente noche, todas y Y todos. muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.